preguntas. Sí, son verdad, no habremos aumentado otra. Bueno, me quitaron una, está bien. Sí, Está bien. nuestra entrevista. Ajá. Es que tenemos nosotros una materia que se llama Fe y ¿cómo? Mundo contemporáneo. Era como para saber más o menos desde su punto de vista de la religión católica y por eso la entrevista, para saber un poquito más desde su punto de vista. Entonces ya comenzamos con las... ¿Sí? ¿Ya están acabando? Allá Luego devolvemos a... ¿Cuánto tiempo ha profesado la religión católica? Bueno, en cuanto tal, profesar, pues después de que fui consciente, ¿no? Primero recibí la catequesis inicial en la parroquia en la que nací, en la que me criaron mis padres. Fui bautizado desde pequeño, recibí la catequesis, continué con la formación y hasta el momento en que hice mi primera comunión, inicié propiamente como la profesión, que fue involucrarme en un apostolado dentro de la parroquia como monaguillo. Es así que fui descubriendo pues poco a poquito la verdad de la iglesia, la doctrina que enseñaba. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que le causa mayor satisfacción o admiración en la religión? Bueno, si comparamos podemos darnos cuenta de que cada rama o cada denominación cristiana o inclusive las sectas guardan cierta riqueza, pero lo que me ha causado mayor satisfacción respecto a mi fe es la gama tan amplia que maneja, como es la vida sacramental, como es la vida propia de la iglesia, como lo que se conoce como la tradición, también lo que viene siendo por los escritos de los papas y demás. Entonces, en mi vida ha creado mucha satisfacción, pues, el ver la riqueza que aporta no solamente desde el aspecto pues ritual, sino desde los escritos, desde la misma tradición, desde la vida sacramental. Sobre todo me impresiona. ¿Alguna vez ha sentido discriminación o rechazo por su religión? Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de la iglesia, que es parte de la misma riqueza, gozamos de un ministerio que Dios ha otorgado a todos los fieles, que es gozar del sacerdocio común, o bien el sacerdocio bautismal. Dentro de este gran sacerdocio, pues cada uno de nosotros puede desempeñar funciones propias en la iglesia, no solamente es el sacerdocio ministerial, como vienen siendo los consagrados. Y podríamos decir que discriminación en cuanto tal no podemos experimentar, porque más bien hay estructuras en las cuales vamos distinguiendo cuáles son las funciones propias de cada individuo, de cada cristiano, de cada creyente. Yo en lo particular no me atrevería a decir que dentro de la religión católica se llegase a propiciar o a acontecer alguna discriminación. Más bien, en pocas ocasiones tenemos como esta conciencia de nuestro ser cristiano, ese sacerdocio común que tenemos todos, y pocas veces nos involucramos quizá en ese poco discriminados, ¿no? Pero en cuanto a tal, yo creo que la aplicación propia de la palabra no se aplica para nuestro credo, para nuestra fe. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿considera que su religión es única y verdadera? Bueno, no es una consideración, no puede ser así como lo que yo pienso, ¿verdad? Porque evidentemente que el sacerdote, la opinión o el comentario que da, pues no es en base a lo que uno se imagina, ¿verdad? Sino ya es en base a lo que la iglesia enseña. Y nosotros tenemos, según el depósito de la fe, que Cristo instituyó su iglesia en la base de los 12 apóstoles, que son la piedra sólida, con los cimientos, Pedro a la cabeza. Entonces, para mí, pues no es así como dejar a margen de interpretación, porque la Biblia nos lo relata, pues, y grandes escritos desde los primeros siglos de la iglesia, pues nos han demostrado la intención de Cristo de fundar una iglesia. Esta es única y por lo tanto es verdadera. En cuanto que Cristo es único,
y es verdadero. ¿Alguna vez ha considerado cambiar su religión? Bueno, yo creo que en lo personal no, ¿verdad? Conforme uno va adentrándose en el conocimiento de la fe, pues va sintiendo como ese mismo deseo de seguir profundizando, de seguir descubriendo. Ya más adelante se hablará propiamente como de la vocación, pero yo conforme fui avanzando en la preparación del seminario, pues me iba dando cuenta de que inclusive aprender de Dios es un gran misterio. No un misterio porque no lo podamos conocer, sino en cuanto que no lo podemos abarcar. Y iba descubriendo pues la gran riqueza de la religión, de la fe católica, y por lo tanto pues me iba yo como empapando un poquito más de la verdad, de lo que se ha revelado, de lo que está como escrito, como contenido. Y pues nunca entró así como ni por curiosidad el decir, ay, voy a ver qué hay, ¿no? Por lo mismo que mencionaba al principio, es tanta la riqueza que nos ofrece la fe católica que yo no optaría como dejar todo por algún poco, ¿no? Algunos, por ejemplo, ¿no? Tienen algunos signos que vendrían siendo como sacramentales, algunos tienen que la última cena, algunos tienen que el bautismo, algunos tienen como la reconciliación pero más pública, y nosotros no solamente tenemos eso, o sea, tenemos nuestra vida sacramental, tenemos el magisterio, lo que los santos padres nos van comunicando, tenemos la misma tradición, o sea, por lo mismo como de tener todo esto, pues no he optado por tener un poquito, ¿verdad? No he pensado en cambiar de religión. La otra pregunta es, ¿cómo se dio cuenta que quería ser sacerdote? La vocación inició, creo yo, que desde el momento en que fui monaguillo, el contacto con mi señor cura, de Felipe Bolaños, pues fue ver su estilo de vida, cómo se relacionaba con las personas, cómo convivía con ellos y cómo las mismas personas iban como encontrando esa transformación poco a poco, algo paulatino, y me fue como llamando la atención, o sea, la alegría del sacerdote y decir, pues yo también puedo ser alegre como él y por ende pues llenar de alegría a las demás personas. Entonces esa fue la motivación inicial. Siendo monaguillo, tuve una experiencia de preseminario que se conoce, y ya estando esa semana como preseminario fue como me di cuenta de que por ahí era, pues que me sentía un poquito pleno, feliz. Digo poquito porque era algo incipiente, ¿no? Iba iniciando. Entonces así inició como ese deseo de ser sacerdote, por el ideal o por el ejemplo o testimonio de un sacerdote. ¿Su familia y conocidos cómo reaccionaron ante su religión al ser sacerdote? Bueno, pues esta decisión de entrar al seminario pues no fue algo en su momento bien recibido, ¿no? Porque pues todos como familia anhelan con ver a su hijo pues, realizarse en alguna profesión, en alguna carrera. Y en mi familia, así en cuanto tal, directa, no hay un sacerdote. Sí tenemos en la familia alguna religiosa, pero así como que la familia se diera el gusto, el deseo de tener un hijo sacerdote, pues quizás solamente de mi madre. De parte de mi mamá sí estaba como ese gusto cuando le dije que quería entrar al seminario. De mi papá un poco renuente, como que no veía claridad en la decisión. Hasta el momento en que recibí mi sotana, fue cuando como que se dieron cuenta de que pues no era así, solamente un sueño así fugaz, ¿verdad? Era un poquito ya pues una convicción, un deseo. Y de esta manera pues también los amigos se sorprendían, ¿no? Porque uno pues no puedo decir que soy inmaculado y santo, ¿verdad? También haciendo travesuras. Y pues de repente, ¿cómo que estás en el seminario? Es una sorpresa, ¿no? Sí, pues yo estoy en el seminario. Y no dejaba de ser una sensación así como que de sorpresa, pero también de alegría. Ahora que soy sacerdote, he tenido comunicación con ellos, con los compañeros de la secundaria, de la primaria, y me dicen, ojalá lograste tu meta, o sea, lo que tú querías, porque era cosa que yo hablaba con ellos, o sea, yo quiero ser sacerdote. Y quizá en su momento en las aulas pues era como algo de burla, ¿no? Ay, padrecito, este y lo otro. Pero ahora que me ven como sacerdote, pues dicen que qué suave, que logré lo que en mi momento me propuse. Pero así fue la reacción. Mucha alegría, mucha sorpresa y demás. Ah, bueno, sí. Sí.
durante su formación tuvo alguna duda y si la tuvo, ¿cómo la venció? Bueno, hablar de que uno entra al seminario es hablar de dejar cosas, pero también de recibir muchas cosas, ¿verdad? En primera, pues como que está pues, esa espinita, ¿no? De dejar una familia, de repente dejar algún otro propósito, algunas otras posibilidades que familia, que demás. Pero uno va, yo en lo particular fui descubriendo que fue más lo que yo gané que lo que fui dejando, ¿no? Y me ponía a pensar en San Pedro, cuando dice, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, que pues es que en verdad quizás somos como San Pedro, que hemos dejado la pura red o la pura barca y creemos que dejamos mucho, ¿verdad? Pero en realidad somos nosotros los que recibimos demasiado. Dentro de la formación, pues como tal, hubo muchos momentos, muchas experiencias muy agradables, algunas otras que pues iban probando la misma fe y poniendo a prueba la misma vocación. Pero sí recuerdo que hubo una etapa de crisis, que fue el tercero de preparatoria, en la que vamos a cerrar una etapa y pues algunos empiezan a dialogar de que se van a salir del seminario y que van a emprender unas carreras, algunos otros pues otro estilo de vida, y no dejaba de ser la espinita así como de, ¿y si será esto para mí? Entonces yo recuerdo, porque tenemos un padre espiritual, tenemos un padre que nos confiesa, que nos va guiando y demás, y yo le pregunté, o sea, desde la sinceridad de mi corazón, Padre, ¿usted cree que yo pueda ser sacerdote? Y entonces, pues él me daba mis respuestas, o sea, vemos en el sacerdote en el que nos va guiando, pues como la voz de Dios, bueno, no como la voz de Dios, la voz de Dios que nos va guiando en nuestro camino. Entonces, a través de mi padre espiritual, mi padre Gabriel, pues fue como fui disipando un poquito las dudas y esclareciendo pues la vocación. Pero sí, tuvo pruebas y el modo de superarlas pues fue evidentemente la oración y los consejos de mi padre espiritual. Yo creo que en todas las carreras, Sí, hay ustedes yo creo que también han sentido como que, ay, como que no era por aquí, ¿no? sí, sí, a ver, luego no, sí, Ya les falta poco y ya, que nada. porque la religión católica no pueden las mujeres oficiar misas o confesar. Bueno, este no es un tema nuevo, ¿verdad? Es un tema polémico y yo creo que más en nuestro siglo, cuando pues, hay muchas manifestaciones o corrientes feministas en las que pues han dicho, pues nosotros también tenemos derechos, ¿no? Como que hay desigualdad, ¿qué acaso no es lo mismo el hombre y la mujer? Entonces, como que no es un tema, no es un tema ciertamente polémico, pero si nos basamos en lo que la tradición de la iglesia y el magisterio nos han enseñado, podemos descubrir pues el fundamento del sacerdocio. Hay que darnos cuenta de que el sacerdocio pues es una participación. De hecho, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ¿verdad? Entonces Él es el único sacerdote. Si Él es el único sacerdote, y nosotros que somos sacerdotes que lo hemos recibido en el ministerio, es la gran división, ¿no? Sacerdocio bautismal o común y el ministerial, que es a través del sacramento del orden. Pues es una participación en la que nos damos cuenta pues de que Cristo es el único sacerdote. Entonces, si Él es hombre y es el único sacerdote y se lo ha confiado a hombres, que es en los 12 apóstoles, de hecho podemos encontrarnos algunas citas, ¿no? Las que nos menciona Jesucristo cuando instituyó a sus apóstoles, o sea, cuando los fue nombrando. Precisamente aquí los anoté, Marcos 3, 14, 19, cuando llama a los 12 apóstoles y encontramos en la lista de los 12 pues puros hombres, ¿verdad? Lucas 6, 12, 16. Igual los testimonios después de los evangelios pues nos hace la mención de la aparición de los hombres en cuanto al orden sagrado. Entonces, pues si nos ponemos así como estrictos en la expresión de que por qué las mujeres no pueden celebrar misa, pues es por esta razón, ¿no? El sacerdocio único es el sacerdocio de Cristo y solamente se lo ha confiado a hombres, nos ha llamado y pues el sacerdote se convierte así pues en un ministro de Cristo, no en un sacerdote.
en un ministro de Cristo, y dentro de la iglesia actúa pues en persona capitis Christi, en la persona de Cristo como cabeza de la iglesia. Si nos ponemos un poquito más, el catecismo de la Iglesia Católica me gustaría leerles, para no decir así como palabras más, palabras menos, pero sí hace una mención en la que les digo, y esos son datos de la iglesia. Si ustedes se ponen así como a investigar dentro de la iglesia cuándo hubo mujeres como sacerdotes, pues vamos a encontrarnos que más bien en otros ritos encontramos sacerdotisas, pero propiamente en la iglesia católica no. Y es en base pues a esto, la participación que Cristo hizo a hombres designados. Obviamente así se le llama, ¿no? No esas, yo tengo derecho a ser sacerdota, no. Es sacerdotisa. Pues no. O sea, contundentemente podemos decir es que ni los hombres tienen derecho. O sea, no podemos arrogarnos como es el sacramento, decir es que tengo las cualidades, que como mujeres quizás, o sea, son más ordenadas, más responsables, más disponibles, etc. Pero hay que tener en cuenta que es un depósito de la fe. Quizá no podemos cambiarlo, que como decisión de Cristo fue, ¿no? Por deseo no podemos como cambiar. Entonces no se trata de que sea un derecho, ¿no? A ver, dice, recibir ese sacramento. Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles, y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores. Un ejemplo, ¿no? Cuando murió el traidor, ¿cómo se llamó el traidor? Cuando murió Judas, para completar el número de los 12, nombraron a uno nuevo. ¿Quién fue? Llamaron a Matías. O sea, ¿por qué no llamaron a una mujer, no? Entonces, es lo mismo que hicieron los apóstoles cuando eligieron a sus colaboradores, y lo hacían a través de la imposición de las manos. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo. Esto será hasta que Cristo venga, el colegio de los 12. La iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. O sea, no es decisión humana, es decisión del Señor, y esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Dice el número 1578, nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Solo se es llamado por Dios y solo puede ser recibido como un don inmerecido. Pues esto es lo que nos dice así claramente su única, o sea, el mismo sexo, pues no es así como algo actual, ¿no? Es que ya civilmente se están casando, ¿por qué la iglesia no se actualiza? Pues que la iglesia solamente tiene el depósito de la fe y administra lo que se le ha confiado. No es dueña, es administradora. Entonces, en cuanto tal, por eso no podemos como dejar el margen a libres interpretaciones y decir que personas pueden recibir el sacramento del orden, o bien que se puede casar a personas que tengan la tendencia al mismo sexo. Esa vendría siendo como una posible respuesta. Es como que están nomás siguiendo y todavía como sus tradiciones desde... Sí, es una tradición y es una decisión de Cristo, ¿verdad? Inclusive podemos darnos cuenta de que si lo ponemos en el sacerdocio común y en el sacerdocio ministerial, que gozan solamente los sacerdotes, vamos a darnos cuenta de que hay mujeres que juegan roles importantes dentro de la participación de la iglesia, ¿no? Cuando Jesús estaba en vida, pues los relatos bíblicos nos dicen que también llamó a un grupo de mujeres, y seguramente estas asistían pues a Jesucristo y también a los apóstoles de la iglesia, pero pues no puede pues fungir como funciones que Cristo no le ha asignado, ¿verdad? Así sería como... No, sí, sí está bien. Pues estas son las preguntas que le tenemos para usted, para ver de su punto de vista. Ya vimos muchas cosas muy interesantes, muy importantes que creo que desconocíamos. Sí. Y sí es muy
interesante. Sí, yo la verdad les invitaría, pues, o sea, como para profundizar. Nosotros tenemos la Sagrada Escritura, ¿no? Con su riqueza. También tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos grandes documentos, tenemos grande riqueza, tenemos la tradición de la Iglesia, tenemos el Magisterio, tenemos nuestra vida sacramental, tenemos Sagrada Escritura. Entonces hay quienes solamente tienen Sagrada Escritura, como vienen siendo los que a partir del siglo XVI se desprendieron con Martín Lutero y otros reformadores, ¿no? Que creen solo lo que la Sagrada Escritura dice. Entonces nosotros en base a la Sagrada Escritura, como religión, pues se han desarrollado grandes escritos. Igual podemos estudiar los padres apostólicos y demás. O sea, hay mucha riqueza que podemos estudiar como la religión católica y podemos ir dándonos cuenta en base a los testimonios de las primitivas comunidades cristianas hasta nuestros días cómo se ha ido la fe. Gracias por su tiempo y por responder nuestras preguntas. Sí, pues yo espero que haya quedado como un poquito esclarecido, ¿no? Y no haya quedado así como revuelto, ¿no? No, quedó muy Sí. claro. Sí, igual podemos seguir profundizando. Si en algo dicen, ay, como que aquí estuvo muy ambiguo, pues podemos responderle, ¿no? Ujú. Sí, si después hay Al 1577 y siguientes números. Lo que nos habla, pues, del sacramento, perdón, del sacerdocio común o bautismal que todos tenemos y también del sacerdocio ministerial que gozan solo algunos, ¿verdad? No todos. Por decir, yo formé parte de un grupo de 47 muchachos inicialmente y solo llegamos dos de esos 47. Entonces, no es, repito, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, un derecho, sino un regalo. también en mi carrera